Doctor, su paciente de las 11 ha llegado. Hágalo pasar. Adelante. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, bienvenidos. Tome asiento. Gracias. ¿Cómo se encuentra el día de hoy? Muy bien, gracias. Muy bien. Procedemos a hacer su historia clínica. ¿Me podría proporcionar algunos datos? La historia clínica es una recopilación de datos que se obtienen mediante un interrogatorio ordenado con la finalidad de conocer el estado de salud del paciente para poder establecer un diagnóstico, pronóstico y tratamiento adecuado. Es un documento legal dentro del expediente clínico del paciente. Debe ser completa y exacta, dado que en la actualidad constituye la principal base de defensa de un profesional de salud en las reclamaciones ante los tribunales. Además, el conjunto como expediente clínico deberá ser conservado y archivado en forma impresa al menos durante 5 años. La historia clínica debe elaborarse siempre antes de solicitar algún procedimiento técnico de laboratorio o de gabinete. No debemos de dejar que el paciente o algún familiar nos niegue cierta información que sea de relevancia para el diagnóstico. Comienza con el encabezado de que, de acuerdo con la norma oficial mexicana vigente, debe llevar el nombre de la institución o del prestador de servicio, grado académico avalado de una institución legalmente autorizada, cédula profesional, de salubridad y de especialidad, así como el domicilio y teléfono del médico. Posteriormente, la ficha de identificación. Aquí se anotan los datos generales del paciente, que constan de nombre completo del paciente, grado profesional o académico que nos sirve para dirigirnos de forma apropiada y mediante su nombre para hacerlo sentir atendido y en confianza. Edad, ya que algunos padecimientos y patologías son propios de determinados grupos de edades. Sexo, ya que al igual que en la edad hay enfermedades o padecimientos que muestran mayor prevalencia, tendencia o exclusividad en determinado sexo. Ocupación, existen enfermedades y padecimientos originadas en la actividad profesional, como el estrés que puede ayudar a encontrar la etiología. Estado civil, basados en la época en que vivimos, información de esta índole nos sirve para determinar el estado en la que la persona vive. Acuerdos como el concubinato, amaciato, unión libre o de poligamia. Sin embargo, se debe hacer con tacto y prudencia para no herir su susceptibilidad. Lugar de origen. Este dato también es relevante, ya que en algunas enfermedades son exclusivas de determinadas áreas geográficas. Lugar de residencia. Es conveniente preguntar en qué otros lugares ha vivido y cuánto tiempo lleva residiendo en el nuevo lugar. En este apartado se anotan en forma clara y completa la dirección, el número exterior y el interior, la colonia y el teléfono. Nombre del médico tratante. Se pregunta al paciente si normalmente o con cierta frecuencia acude a visita o tratamiento con algún otro médico. En caso de que la respuesta sea afirmativa, se deberá anotar el nombre del médico, especialidad, dirección y teléfono, para poder ponernos en contacto con él en caso de ser necesario. En la sección denominada Padecimiento Actual, interrogaremos al paciente acerca de la causa por la cual acude a nuestro consultorio. Comenzaremos con la fecha de inicio del padecimiento, preguntando al paciente cuándo inició. Se deberá hacer la semiología de cada uno de los síntomas de manera exclusiva y en forma cronológica, desde el inicio hasta el momento actual. Debe anotarse la fecha del inicio del padecimiento y, de ser posible, la hora, el sitio anatómico en donde se presenta el padecimiento y la sintomatología, la evolución de cada uno de los síntomas, la terapia empleada, la evolución posterior al o los tratamientos y el estado actual del padecimiento. En el motivo de consulta, la información deberá anotarse en el siguiente orden: fecha de inicio, sintomatología, evolución, terapia empleada y estado actual. El interrogatorio sobre los antecedentes heredofamiliares es muy importante, ya que hay enfermedades hereditarias como la diabetes, la hemofilia, daltonismo, etc. En orden descendente se interrogará acerca de abuelos paternos y maternos, si viven, qué edad tienen, si tienen un padecimiento actualmente y si están bajo tratamiento. En caso de fallecimiento, se debe interrogar acerca de la edad que tenía y la causa de su defunción. Se efectuará el mismo interrogatorio acerca de los padres y hermanos. El interrogatorio deberá ser sencillo pero concreto. Al realizar estas preguntas se pueden obtener datos de la existencia de algún factor hereditario. Los antecedentes personales no patológicos nos proporcionan un panorama general sobre el modo de vida y el nivel socioeconómico del paciente. Escolaridad. Para conocer el grado de estudios que tiene nuestro paciente y ubicarnos en un nivel apropiado y los términos empleados en él. Vivienda. Se interrogará el tipo de material de la construcción, ya que en las condiciones son un factor a considerar dentro de las posibles enfermedades del paciente. Se anotará si cuenta con todos los servicios, si el agua que toman es potable,
Del drenaje se preguntará si es de conexión, fosa séptica o si se realizan sus necesidades al aire libre. Sería importante considerar el número de habitaciones y de personas que viven en ella, ya que estas situaciones originan enfermedades infectocontagiosas. Alimentación. Averiguar si sus hábitos alimenticios o algún tipo de dieta si es dura o blanda. Higiene. Se preguntará cuántas veces se baña por semana y cuántas veces se cambia de ropa. Higiene bucal. Se preguntará cuántas veces se cepilla los dientes y en qué forma lo hace. Averiguar si usa hilo dental, tipo de cepillo y enjuagues bucales. Inmunizaciones. Se interrogará acerca de las vacunas que le fueron aplicadas. Antecedentes ginecobstetras. Iniciaremos con la menarquia, menstruación, frecuencia de menstruación, duración y si varían las fechas. Características de su menstruación. Fecha de última regla e inicio de la vida sexual activa y antecedentes de gestación. Los antecedentes personales patológicos pueden representar el origen del padecimiento actual. Es conveniente anotar a qué edad el paciente padeció la enfermedad, qué tratamiento recibió y si existen complicaciones. Antecedentes quirúrgicos, antecedentes traumáticos, antecedentes fímicos, luéticos, neoplásicos, alérgicos, hemorrágicos, anestésicos, transfusionales y toxicómanas. Se debe preguntar la frecuencia y la cantidad de su uso. Signos vitales. Los signos vitales son mediciones de las funciones más básicas del cuerpo. Los 4 signos vitales principales que monitorizan de forma rutinaria los profesionales médicos y proveedores de atención médica son los siguientes. La presión arterial, que mide la fuerza de la sangre contra las paredes de las arterias. Los valores normales de la tensión arterial son, en presión sistólica, 120 milímetros de mercurio y en presión diastólica, 80 milímetros de mercurio. La temperatura corporal, cuyos valores normales se miden entre 36.5 grados centígrados a 37.3 grados centígrados. Frecuencia respiratoria. Es el número de respiraciones que realiza un ser vivo en un periodo específico. Los valores normales de una frecuencia respiratoria son de 12 a 18 respiraciones por minuto. En este apartado se recomienda tomarla sin que el paciente se dé cuenta. Cuando existe el apoyo de un asistente, se recomienda que la frecuencia respiratoria sea tomada por él o por ella. La frecuencia cardíaca es la que mide la velocidad con la que su corazón late. Los valores normales oscilan entre los 60 y 100 latidos por minuto en reposo. Exploración extrabucal. En este apartado se hará un análisis de la expresión facial, coloración de la piel, deformaciones de la cara, cicatrices, lesiones de la piel, simetría o asimetría facial. En cuanto al cuello, la coloración, textura y la presencia de cicatrices. Durante el examen de cabeza, cara y cuello, se harán también análisis de glándulas parótidas y cadenas ganglionares linfáticas, especialmente las submaxilares, submentonianas y esternocleidomastoideas, palpando debidamente cada una de las regiones. Posteriormente, pasamos a la exploración de articulación temporomandibular. Analizaremos movimientos anormales, presencia de hinchazón, aumentos de volumen, presencia de ruidos articulares y posible dolor en esta región. Exploración intrabucal. El examen de la boca se tiene que practicar de modo ordenado y completo, y debe comprender la inspección detallada de cada tejido y estructura, cuidando de que no se omita ningún detalle. Se procederá en el siguiente orden. Labios. Inspección y palpación anotando la forma, contorno, color y textura, así como la presencia o ausencia de lesiones, estando la boca en posición cerrada y abierta. Mucosas labiales. Inspección, volviendo hacia arriba el labio superior y doblando hacia abajo el labio inferior, observando su coloración y cualquier irregularidad que pueda presentar. También se efectuará palpación para determinar su textura y la presencia de orificios de los conductos, las inserciones del frenillo o lesiones. Mucosa yugal. Inspección y palpación para determinar el contorno, textura, color, orificios de las glándulas parótidas y la presencia o ausencia de lesiones en una o en ambas mucosas bucales o yugales. Paladar. Inspección y palpación del paladar óseo y del velo del paladar.
la úvula y los tejidos faríngeos anteriores, observando su color, textura, contorno, orificios y la presencia de anormalidades o lesiones. Orofaringe. Inspección por si hay signos evidentes de lesiones en la región amigdalina y en la garganta, con la posible remisión del paciente a un médico general o a un cirujano de cabeza y cuello. Lengua. Examen de la lengua en posición de reposo y en posición extendida hacia afuera, recta o moviéndola después de derecha a izquierda. Inspección y palpación para determinar su color, textura, consistencia, movimientos funcionales, tamaño y presencia o ausencia de los distintos tipos de papilas, de tejido linfoide y de lesiones. Piso de boca. Examen visual de la lengua en reposo y en posición elevada hacia atrás. Palpación digital del suelo de la boca, de la base de la lengua y de su superficie ventral. Encías. Determinación del color, la forma y la textura de las encías. Búsqueda de anormalidades y lesiones, inclusive inflamaciones, aumentos de tamaño, recesiones y ulceraciones. Dientes. Observar el número adecuado de dientes dependiendo de la edad. Su forma y localización. Deben mantener una estructura sana y una funcionalidad correcta para una oclusión ideal. Se observa tanto la cara vestibular como la lingual y palatina, en busca de anomalías visibles basados en su color, textura, forma y tamaño. Métodos auxiliares de diagnóstico. Radiografías. Las radiografías intraorales, utilizadas para ayudarnos a determinar un diagnóstico, son de gran ayuda para localizar anomalías de localización, cuerpos extraños, fracturas, determinar el grado de destrucción ósea, entre otros, dentro del complejo maxilar y mandibular. Existen distintos tipos de radiografía con ventajas y desventajas. Radiografías periapicales o dentoalveolares. Son las más usadas como apoyo para un diagnóstico, ya que son muy concretas y accesibles. Sin embargo, solo permite la observación detallada de pocos órganos dentales. Oclusales. Nos permiten tener un campo de visión más amplio del maxilar y de la mandíbula, pero no tan detallado. Ortopantomografía o panorámica. Permite una visión panorámica del complejo maxilar en su totalidad, pero carece de detalle anatómico y cuenta con sobreposición de imágenes, además de distorsiones anatómicas. Yo soy el químico José Víctor Gama Zavala, soy el químico responsable del laboratorio de la unidad médico-didáctica y vamos a estarles explicando cuál es el procedimiento para las tomas de muestra que hacemos aquí y algunos procedimientos para algunas patologías que llevamos aquí. ¿De acuerdo? Tiempo de coagulación. El tiempo de protrombina, o PT, es un análisis de sangre que mide cuánto tarda la sangre en coagular. Se puede utilizar para verificar problemas de hemorragia. Iniciamos con el cronómetro. Ya solamente vamos a estar revisando nuestra gota hasta que se forme el hilo de fibrina. La biometría hemática es un examen muy común que se hace a la sangre e inspecciona las células que la componen y están presentes en ella, como lo son los glóbulos rojos, encargados de transporte de oxígeno, glóbulos blancos, los combatientes de infecciones y las plaquetas, que detienen hemorragias participando en el proceso de la coagulación. La biometría hemática también permite conocer los niveles de hemoglobina, proteína que da color a los glóbulos rojos, y el hematocrito, porcentaje en el volumen sanguíneo. La química sanguínea se trata de un estudio de laboratorio efectuado a partir de una muestra de sangre, donde se pueden evaluar los niveles de varias sustancias en la sangre, por ejemplo, electrolitos, glucosa y colesterol. El examen de química sanguínea es un estudio muy común, ya que ofrece información sobre el estado de salud general del paciente y sobre el funcionamiento de órganos importantes como el hígado y los riñones. Hola, buenos días. Yo me llamo Sonia, estudié aquí en la Universidad Autónoma de Aguascalientes, licenciada en Análisis Químico-Biológico, y ahorita les voy a explicar qué es lo que trabajamos aquí en morfología. Aquí en morfología procesamos todos los tejidos para llevar a cabo un estudio microscópico y hacer un análisis de todo el cuerpo humano. Para llevar a cabo técnica histológica son varios pasos. El primero es la obtención de la muestra.
que se puede obtener mediante una necropsia o una biopsia. El tamaño ideal de la muestra a procesar es aproximadamente de 1 centímetro cúbico. Esas muestras se extraen del animal y se siguen manteniendo en formalina neutra o para formaldehído al 4%, que es lo que utilizamos. ¿De acuerdo? Entonces, como nuestra muestra ya está fijada, lo vamos a meter en esta canastilla y vamos a ir a un aparato que se llama Histokinet. Lo que vamos a hacer es colocar la canastilla aquí primero en agua destilada para lavar bien el tejido del fijador y que quede limpia nuestra muestra. Después se va a llevar a cabo la deshidratación. Después del paso de la infiltración en parafina, se saca la muestra del aparato y nos pasamos a este centro de inclusión. Aquí lo que se va a hacer es primero colocar parafina líquida, incluir a nuestra muestra. Aquí se va a solidificar aproximadamente en 10 minutos para obtener un resultado así. Y adentro va a estar nuestra muestra. ¿Sale? Una vez que solidifica, pasamos al microtomo de rotación para hacer los cortes histológicos. Este es el tren de tinciones. En el tren de tinciones se hace el procedimiento opuesto al del procesamiento. Se disuelve la parafina en gilol y luego se hidrata el tejido hasta llegar al agua. Posteriormente, ya en el agua se colorea con una serie de sustancias que es la hematoxilina, eosina, los principales colorantes, hasta que sale la laminilla ya teñida y luego se aclara para montarlo en una resina soluble al gilol, que es la solución donde está ahora, y se cubre con los cubreobjetos, se cubre para darle la protección adecuada a la tinción. Pues ya la veo yo aquí en el microscopio y de acuerdo con los hallazgos, pues es el diagnóstico.